Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión estamos confirmando que nos atañe una gran responsabilidad por realizar diseños más eficientes y que redunden en sustentabilidad con el medio ambiente de nuestro atribulado planeta. En esta ocasión vamos a revisar por medio de dos secciones, dos segmentos de reportes especiales contiguos acerca del diseño de una distribución de energía de corriente alterna de alta eficiencia para centros de datos. Y es que el uso de la distribución de energía a niveles de 240 volts para centros de datos ahorra espacio en el piso, simplifica el cableado de alimentación, ahorra costos de capital, reduce el peso y aumenta la eficiencia eléctrica. En este primer documento se describen las diversas configuraciones de esta arquitectura de distribución que en primer lugar vemos en este diagrama de esta diapositiva y se cuantifican los beneficios para una configuración óptima. Es muy importante resaltar que los métodos de este reporte especial solo se aplican en América del Norte y son para problemas que resultan exclusivos para este entorno geográfico. En esta diapositiva les mostramos el diagrama que demuestra la diferencia entre voltaje de línea a línea y de línea a neutro en cargas típicas de tecnologías de la información. Tenemos a la izquierda del esquema la configuración línea a línea y a la derecha la configuración línea a neutro. El término línea se refiere a cualquiera de los tres cables energizados o vivos en un sistema trifásico. El término neutro se refiere al propio cable neutro en un sistema trifásico. La distribución de energía trifásica tradicional de América del Norte es, como bien sabemos, de 208-120 volts y es algo que hemos adaptado en nuestro país, aunque realmente en nuestro país es 220-127, pero los que estamos inmersos en la operación de los centros de datos sabemos que la mayoría de los, si no es que todos los equipos informáticos tienen esta configuración de voltaje 208-120. Mientras que la distribución que estamos proponiendo utiliza una configuración de 415-240 volts. La designación de los dos valores cuando se describe como 208-120 o 415-240 representa el voltaje de línea a línea en el primer caso y el voltaje de línea neutro en el segundo caso, es decir, 208 y 120 y 415-240. Considerando un sistema trifásico con factor de potencia igual a 1. El valor de la tensión de línea neutro es igual a la tensión de línea a línea dividida por la raíz cuadrada de 3. Por ejemplo, en un sistema de 120 volts es igual a 208 entre raíz cuadrada de 3. Ahora en esta diapositiva estamos revisando el diagrama unifilar que muestra el sistema tradicional de distribución de energía para un centro de datos en América del Norte, donde tenemos 4 hilos 208-120 volts. El sistema de distribución de energía tradicional para grandes centros de datos en América del Norte es un sistema de energía trifásico de 480 a 277. En caso monofásico, que suministran unidades de distribución de energía PDUs que convierten por medio de un transformador a los circuitos derivados monofásicos de 208 volts y 120 volts utilizados por los equipos de tecnologías de la información. Esta configuración se representa mediante este diagrama unifilar mostrado en esta diapositiva. Hoy en día, prácticamente todos los equipos de tecnologías de la información están diseñados para ser compatibles en todo el mundo y pueden funcionar en un rango de voltaje desde 100 hasta 240 volts sin ningún problema. Esto significa que pueden operar con voltajes norteamericanos de 208 y 120 volts, los voltajes japoneses de 200 y 100 volts y con 230 volts en el resto del mundo, específicamente en Europa.
Operar de equipos de tecnologías de la información a su nivel de voltaje más elevado posible de 240 volts resulta lo más eficiente. En Europa y en la mayor parte del mundo, la salida de los UPS normalmente son en niveles de 230 volts, que puede ser utilizado directamente por las cargas informáticas sin necesidad de utilizar un transformador adicional, y esto resulta más eficiente. Este mismo sistema de distribución se puede aplicar en América del Norte a niveles de voltaje de 240 volts. Otros especialistas han propuesto cambios disruptivos en la distribución, incluyendo utilizar el voltaje de corriente directa, dada la oportunidad que representa esto al ahorrar energía. En este reporte especial estamos mostrando que es más práctico tomar el sistema de distribución de energía utilizado en el resto del mundo y aplicarlo a los centros de datos en el área geográfica de América del Norte, a niveles de 240 volts para reducir costos, reducir el peso que soporta el piso, ahorrar espacio en el propio piso y aumentar la eficiencia eléctrica, eliminando así la necesidad de cambios importantes, incluyendo la necesidad de conversión a voltaje de corriente directa. En esta diapositiva tenemos un diagrama unifilar que muestra el sistema de distribución de energía de 240 volts propuesto para los centros de datos en América del Norte. Presentamos una configuración básica para distribuir 240 volts en este segmento geográfico de América del Norte. Esta configuración óptima se presenta en la figura 3. En este reporte especial en particular estaremos demostrando por qué esta configuración es la opción óptima para la mayoría de los centros de datos en América del Norte, ya que resulta una adaptación del sistema de distribución de energía utilizado en el resto del mundo. La mayoría de estos países utilizan una línea de 230 volts a neutro, como se describió en la figura 1. La propuesta en este reporte especial es aumentar el voltaje de distribución tradicional de 120 volts de línea neutro a 240 volts también de línea neutro, ya que este voltaje es lo más posible que soporta la mayoría de los equipos de tecnologías de la información. El sistema de distribución tradicional norteamericano tiene las siguientes deficiencias: bajo de voltaje de distribución en niveles de 120 volts, que aumenta el costo de la energía. Resulta de una ley de la física que para la misma cantidad de potencia a medida que disminuye el voltaje, aumenta la corriente. Cuanto más corriente circule por un cable, mayores resultarán las pérdidas eléctricas y el costo de la energía. Baja tensión de distribución, también a 120 volts, que aumenta el costo del cobre. Cuanto menor sea la tensión, más grueso debe ser el cable necesario para transportar una mayor corriente. Los PDUs tradicionales de gran tamaño que consumen espacio en el piso crítico del data center y aumentan el peso que debe soportar este mismo piso. Asimismo, el aumento del consumo de espacio y el peso en el piso se debe principalmente a los pesados transformadores de aislamiento dentro de las PDU y a los grandes gabinetes que los contienen. Transformadores de aislamiento también dentro del PDU de gran tamaño que aumentan los costos de energía. La capacidad de distribuir la energía de un PDU en muchos centros de datos es de 1.5 a 3 veces la capacidad del propio centro de datos, lo que aumenta las pérdidas de los transformadores eléctricos y los costos de la energía. Y se requieren múltiples circuitos derivados por cada uno de los racks que alimentaremos con sus correspondientes interruptores y cableado a un voltaje más bajo. Se requieren más circuitos derivados para una densidad de rack determinada, lo que aumenta el desorden, la complejidad y el costo del cableado. Las deficiencias explicadas anteriormente aumentan en magnitud a medida que aumentan las densidades de potencia del rack. Las instalaciones de servidores de alta densidad en la que los racks pueden consumir de 10 a 30 kilowatts por cada uno de estos racks ejercen una presión significativa sobre el sistema de distribución de energía tradicional. ¿Por qué se produce el sobredimensionamiento del transformador dentro de los PDUs?
Tradicionalmente existen varias PDUs en un centro de datos que dan servicio a grupos individuales de racks de tecnologías de la información. Además, dichas PDU se instalan mucho antes de que se les aplique cualquier carga de TI. Si no conoce el consumo de energía a largo plazo para cada grupo de racks, ¿cómo debemos estar seguros de que el transformador de la PDU soportará la carga máxima eventual para ese grupo? La respuesta, normalmente, para los diseñadores es sobredimensionar los transformadores de los PDUs debido a esta incertidumbre a largo plazo del consumo máximo de energía entre un grupo de racks de tecnologías de información que serán suministrados. Esta misma práctica de sobredimensionamiento es aún más pronunciada en los interruptores derivados, los conductores y los tomacorrientes al final de esta línea. Cuanto más se acerque a la carga de TI, mayor será el sobredimensionamiento del dispositivo individual. Esta incertidumbre de la alimentación del rack de TI tiene menos impacto en el sobredimensionamiento a medida que los dispositivos se mueven aguas arriba en la ruta eléctrica hasta el punto en que cuando llegan al UPS y aquí ya no hay impacto. Mover el transformador de la PDU aguas arriba hacia el UPS permite que el transformador tenga el tamaño adecuado para este UPS. Beneficios generales de aumentar el voltaje de distribución de 120 a 240. Independientemente de cómo se implemente el aumento del voltaje de distribución de 120 a 240 línea neutro proporciona cuando menos los siguientes beneficios sobre una configuración tradicional. Existirá más capacidad de potencia dada la misma corriente en el circuito derivado. Se requiere menos corriente proporcionando la misma capacidad de potencia en este circuito derivado. Existirá una mayor eficiencia en la distribución de energía con un menor costo de energía. Existirá también una mayor eficiencia de la fuente de alimentación de los equipos de TI y un menor costo de energía. Y finalmente habrá un menor costo de material de cobre, ya que se requiere sustancialmente menos cobre. A partir de la siguiente diapositiva revisaremos cada una de estas configuraciones. Más capacidad de potencia proporcionando la misma de corriente en el circuito derivado. Un aumento en el voltaje de circuito mientras se mantiene constante la corriente aumenta la capacidad de este circuito. La capacidad de potencia de un circuito derivado trifásico se calcula mediante la siguiente fórmula. La potencia es igual a los volts por amperes por 3. Los volts en esta fórmula se refieren al voltaje de la línea al neutro. Por lo tanto, al comparar los voltajes de línea neutro de ambos métodos de distribución, la comparación deberá ser entre 120 volts y 240 volts y no entre 208 volts y 240 volts. Por ejemplo, supongamos que se proporcionan circuitos de 20 amperes a la carga. En cualquier caso, la capacidad de potencia para el método de distribución de 120 volts de línea neutro se calcula de la siguiente manera. Capacidad del circuito derivado de 100 volts es igual a 20 amperes por 120 volts por 3, nos da 7.2 kilowatts. Capacidad el circuito derivado de 240 volts a los mismos 20 amperes resulta 20 amperes por 240 volts por 3 es igual a 14.4 kilowatts en un mismo circuito, considerando la misma clasificación de corriente en este circuito. El método de distribución de 240 volts proporciona un 100% más de potencia que el método de distribución de 120 volts. Se requiere, por lo tanto, menos corriente, considerando la misma capacidad de potencia del circuito derivado. Consideremos ahora la misma comparación, excepto que esta vez asumiremos una capacidad de potencia de circuito derivado fijo. Por ejemplo, supongamos que existen 10 kilowatts disponibles para la carga. En cualquier caso, la capacidad de potencia para el método de 120 volts línea neutro se calcula de la siguiente manera. Requisito de corriente del circuito derivado 120 volts por 3 entre 10 kilowatts da como resultado 27.7 amperes. Sin embargo, la capacidad para el método de distribución de 240 volts línea neutro se calcula de la siguiente manera. Requisito de corriente de circuito derivado de 240 volts es
igual a 240 volts por 3 entre 10 kilowatts es igual a 13.9 amperes. Considerando la misma potencia, el método de distribución de 240 volts proporciona la misma capacidad de energía con casi la mitad de la corriente requerida por el método de distribución de 120 volts. Esta diferencia significativa en la corriente requiere que los cables del circuito derivado en el sistema tradicional norteamericano sea un 300% más grande en términos de su tamaño y peso. Además, la corriente más alta requerirá que las regletas de enchufes en el gabinete o los PDUs de montaje en rack tengan interruptores, lo que aumenta el número de interruptores y disminuye la confiabilidad. El funcionamiento de las fuentes de alimentación de tecnologías de información a un voltaje más alto reduce la corriente y las pérdidas asociadas en la propia fuente de alimentación. Esto representa una mayor eficiencia en la distribución de energía, menor costo de energía para un tamaño de circuito determinado, ya que nos permite hacer pasar menos corriente a través de los cables y nos da como resultado menores pérdidas en forma de calor. Estos ahorros eléctricos se incrementan aún más como resultado de los menores costos operativos del aire acondicionado necesario para eliminar la producción de este calor adicional. La mayor eficiencia de la fuente de alimentación de los equipos de TI resulta en menor costo de energía. El funcionamiento de las fuentes de alimentación de TI a un voltaje más elevado reduce la corriente y las pérdidas asociadas de la fuente de alimentación. Esto representa un ahorro de 4 a 31 dólares por año por servidor en costos eléctricos al aumentar el voltaje de 120 a 240 volts. Además, se ahorrarán aproximadamente de 2 a 16 dólares por año por cada uno de los servidores en costos operativos de aire acondicionado. Figura 4. Tabla de la eficiencia de la fuente de alimentación. Esto de acuerdo a Hewlett Packard. El menor costo de material de cobre, ya que se requiere menos cobre, el aumento de voltaje de 120 a 240 volts reduce el requisito de corriente para una capacidad de potencia determinada, lo que reduce el requisito de calibre de cable. El uso de cables más delgados reduce la cantidad de cobre para un circuito derivado determinado y reduce el costo del material en más del 50%. En algunos casos, el costo de mano de obra disminuye porque la instalación es más fácil con cables más delgados. Ventajas de implementar una configuración óptima. Además de las ventajas comunes anteriores, la implementación de la configuración que estamos proponiendo proporciona las siguientes ventajas con respecto a la configuración tradicional. Reducción del sobredimensionamiento del transformador de aislamiento, reducción del peso que soporta el piso y aumento del espacio en el piso del data center y menos interruptores. Pues como verán, existen muchísimas ventajas al incrementar los niveles de voltaje de 120 a 240 volts. La semana que entra seguiremos revisando estas ventajas en la continuación de este reporte especial. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por todos los comentarios que nos hacen favor de compartirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos la próxima semana.